Hola, mi nombre es Tania Santiago Santisteban y el tema del que voy a hablar hoy es sobre la instalación de gas TLP, que ya había estado hablando sobre esto y vamos a retomar el tema. Lo vamos a retomar desde lo que es los recipientes que contienen el gas LP. Este tipo de recipientes deben ser capaces de contener gas LP y gas natural, ya sea de forma líquida o gaseosa, según sea el caso, y deben soportar altas presiones y un cambio constante de estas. Se clasifican en almacenadores de uso doméstico, de transporte y para montarse en vehículos. En este curso nos vamos a centrar en lo que son los de uso doméstico. Los manuales. Bueno, estos son utilizados en encendedores, lámparas y en aparatos pequeños. Sus capacidades van de 8, 4 y 10 kilogramos. Los portátiles, gracias a su dimensión, peso y forma, son fáciles de transportar para traslado y llenado. Y sus capacidades las encontramos de 20, 30 y 45 kilogramos. Para los estacionarios, esto es lo contrario de los portátiles. Por su volumen, peso y forma, no es posible transportarlos, por lo que el llenado de gas se hace en el lugar donde está el tanque ubicado, siendo la capacidad de mínima de 300 litros la que encontramos y de 1500 litros. Puede haber otras capacidades. El máximo llenado para este tipo de recipientes es de 100 a 500 litros, llenarlo de un 87.9% a un 88.9% de su capacidad y de más de 500 litros de un 92.9% al 94% de su capacidad, siendo el llenado promedio de la práctica de 83.4%. Los accesorios obligatorios en la instalación de este tipo de recipientes estacionarios son la válvula de llenado, la válvula de retorno de vapor, la válvula check lock o de drain, la válvula de máximo llenado y un medidor de nivel para líquidos, no para gaseosos. La capacidad de vaporización. ¿Qué es la capacidad de vaporización? Bueno, esta capacidad es la capacidad que tiene nuestra sustancia de evaporarse dentro de nuestro contenedor, y esto es importante porque podemos conocer de cuántos aparatos de consumo pueden ser abastecidos con nuestro tanque de gas según su capacidad y cuánto disminuye en el recipiente el nivel de líquido de gas, también disminuye su capacidad de vaporización. La importancia de conocer este valor exacto se extiende a la necesidad de extraer el gas del recipiente sin conocer cuál es la cantidad para poder extraer, provocando cambios de temperatura y presión, lo que puede ocasionar que nuestro tanque se congele y también toda la tubería cercana a él, lo cual evita que consumamos el gas LP. Localización de recipientes. Esta localización depende del tipo de recipientes. Vamos a empezar con la localización de los recipientes portátiles. Estos deben localizar en azoteas planas con acceso seguro mediante escalera fija inclinada o patios o jardines que den a las calles, terrazas y otros sitios similares que tengan buena ventilación. No deben ubicarse en cubos de luz, azotehuelas o áreas sin ventilación, porque puede ser peligroso en caso de fugas. Y los cambios de temperatura. Recipientes estacionarios. Estos deben ubicarse en azoteas a las cuales se tenga libre acceso por medio de escaleras fijas y permanentes de cualquier tipo, patios y jardines que le den a la calle con ventilación permanente y protecciones adecuadas contra esfuerzos cuando el caso así lo requiera, y terrazas amplias en azoteas inclinadas siempre y cuando el tanque quede nivelado con acceso rápido y seguro. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo está. Como es estacionario, tiene que estar de fácil acceso para su llenado con manguera de autotanque. La separación entre recipientes. Esta separación entre recipientes portátiles debe ser de mínimo 50 centímetros entre recipiente y recipiente. Una separación entre recipiente portátil y uno estacionario debe ser de mínimo 300 metros, excepto cuando exista una separación con muros de concreto, que se da mucho en los lugares habitacionales. En este caso puede reducirse a una distancia de 1 metro entre recipiente y recipiente. La separación de recipientes estacionarios debe ser según su capacidad, de hasta 5.000 litros, la distancia debe ser mínima de 1 metro, y más de 5.000 la distancia debe ser de 1.5 metros. Las tuberías que podemos utilizar en este tipo de instalaciones para gas son la de cobre flexible, que es utilizada en instalaciones económicas sencillas y en instalaciones donde se prevén esfuerzos o vibraciones por asentamiento, mantenimiento, etcétera, gracias a su buena flexibilidad, utilizado en casos especiales como planchas y algunos arreglos temporales. El cobre rígido tipo K y el cobre rígido tipo L. El tipo K contiene una gruesa pared. Es recomendable usarlo en líneas de llenado previendo las altas presiones interiores. Y el tipo L, su uso es permitido en todos los casos de instalaciones, exceptuando en líneas de llenado por estar expuestas a sobrepresiones, en instalaciones expuestas a esfuerzos mecánicos o cuando no pueden ser ahogadas en concreto.
También tenemos lo que es la manguera especial de neopreno. Contiene una gran flexibilidad y se usa comúnmente en la conexión de planchas, mecheros, instalaciones de aprovechamiento profesionales o temporales, como lo son algunos negocios que son ambulantes y entonces tienen que ir cargando toda la instalación de gas LP. Estas son utilizadas mucho como en negocios de comida en la calle. Fierro negro, cédula 80 y Strupac. Bueno, el fierro negro se usa en redes de distribución de gas a partir de recipientes estacionarios o casetas de medición, y el Strupac es una tubería de polietileno de alta densidad usada en redes de distribución de gas LP y unidades habitacionales. Algunas de las recomendaciones para el tendido, localización y protección de todo este tipo de tuberías es que si nuestra instalación de gas queda expuesta a esfuerzos mecánicos, se puede instalar tuberías galvanizadas de cobre rígido, encamisadas, colgalvanizadas o ahogadas en concreto, las de cobre rígido en concreto. Finalmente, todas las tuberías deben colocarse o adosarse en forma de que se impida su uso como apoyo circular. Esta es una recomendación importante para la ubicación de nuestras tuberías. Y algunos de los diámetros comerciales que podemos encontrar en el mercado son para el tipo K, tipo L y la flexible. Tuberías para baja y alta temperatura. Para baja temperatura, las tuberías que conducen gas LP que utilizamos van a ser las galvanizadas cédula 40 de cobre rígido o superiores. Y para alta temperatura, alta presión, las tuberías que conducen el gas se usarán tuberías de un diámetro sobrado y suficiente. Esto es importante. Estas tuberías no se instalan en recintos cerrados ni para uso doméstico o comercial, exceptuando en casos donde sea necesario este tipo de tuberías por la presión del uso doméstico. O que sean instalados bajo tierra a 60 centímetros de profundidad. Esta tubería protege de esfuerzos mecánicos y estar en áreas en buena instalación. Algunos de los elementos para la unión de este tipo de tubería, que son las de cobre, son que necesitamos lija. Esta lija es utilizada para pulir y eliminar bordes cortantes de cobre u otro acero. Cuenta con una soldadura contact sólida de 50 de 464 gramos. Y la pasta para soldar, que es la que nos ayuda a soldar, se derrite justo junto a la soldadura para que se fundan ambos. Y la soldadura blanda, que es la que nos va a ayudar a soldar, que presenta un variado de rango de función y se utiliza para aplicaciones automotrices y de otro tipo. Conexiones. Existen las conexiones especiales para la instalación de los consumos. Estas se usan cuando ambos extremos son para conectarse a tubo flexible por medio de tuercas cónicas llamadas conexiones flare-flare, o en un extremo es para conectarse a un tubo flexible por medio de tuercas cónicas y el otro extremo opuesto a conexiones extremos a tubos roscados. También tenemos las conexiones de latón, bronce y cobre para la unión de derivaciones de tuberías de cobre. Estas son reducciones bushing o reducciones campana. También tenemos codos de 45 y 90 grados de rosca y reducido. Las conexiones T, que son de bronce, cobre, y tenemos su medida de 3/4 de pulgada, 1/2 de pulgada y 3/4 de pulgada, ya que tienen 3 bocas. Estas son las medidas de las 3 bocas. Al igual tenemos roscada, que solo deben dejarse las bocas de la misma medida. Los reguladores. Los reguladores nos ayudan a regular la presión del gas LP antes que va a ser suministrado a nuestros aparatos de consumo. Su función es proporcionar el gas en estado de vapor a las tuberías de servicio al vapor de presión requerida y con un mínimo de fluctuaciones. Las partes principales de este son el cuerpo, la válvula de admisión, la conexión articulada entre la válvula de admisión y el diafragma, el resorte de ajuste de la presión de salida, el resorte de ajuste de la válvula de relevo de presión y la ventila. También tenemos el comportamiento del gas en forma de vapor en los reguladores. La presión del gas al entrar en el regulador es muy variada, ya que también tiene que ver con la temperatura ambiente. En invierno esta es de 1 a 2 kilogramos por centímetro cuadrado y en verano de 12 a 14 kilogramos por metro cuadrado, que es una diferencia muy grande. Tenemos reguladores de aparato, regulador de alta presión y regulador de baja presión. El regulador de aparato ya viene instalado de prefábrica y para abastecer y calibrado. El regulador de baja presión, su color característico es rojo y se usa en instalaciones de un tamaño mediano que necesite pues regular altas presiones. Nuestros reguladores reciben el gas en forma de vapor con grandes fluctuaciones, como ya habíamos dicho, llevándolo a las tuberías de servicio de alta presión, pero ya regulada. El regulador de baja presión, regula igual, recibe el gas con altas fluctuaciones y de presión también, y lleva la tubería de baja presión en el vapor. También puede recibir el gas de alta presión ya regulada y regular más.
La presión de los quemadores. Los quemadores de tipo doméstico de gas LP son diseñados para alcanzar su máxima eficiencia cuando la presión es de 27,94 gramos por centímetro cuadrado para gas LP y para gas natural de 18 gramos por centímetro cuadrado. Pero si es mayor a esto, la flama se puede despegar del quemador y apagarse causando fugas de gas. Eh, si es menor, existen pérdidas adicionales de calor. Aquí tenemos algunas medidas comerciales que podemos encontrar en el mercado para estos quemadores reguladores. Medidores volumétricos de vapor. ¿Qué hacen los medidores volumétricos de vapor? Bueno, en instalaciones de aprovechamiento de gas, estos son instalados en servicios múltiples abastecidos generalmente por un solo recipiente estacionario. Se localizan de forma agrupada en sitios ventilados y de libre seguro acceso, de forma individual en lugares de servicio múltiple de tipo público. Deben ser precedidos de una válvula de control con orejas para candado y se les debe instalar una tuerca de unión en el lado secundario del medidor para facilitar su retiro para cambios o reparación. La localización de los aparatos de consumo puede variar, ya que depende de qué aparatos de consumo son, si son industriales o si son domésticos. Las válvulas y llaves. Bueno, tenemos que las válvulas y llaves son usadas en instalaciones de aprovechamiento, se tienen diferentes tipos, medidas, presiones, usos y marcas. La válvula de servicio para recipientes portátiles, ese es nuestro ejemplo. Son válvulas de paso de operación manual y sirven para el llenado de recipientes de gas. Son diseñadas para soportar grandes esfuerzos mecánicos por vibración. Tienen consigo una válvula de seguridad. Ambas deben de estar solo en contacto con la parte gaseosa del gas, no líquida porque son válvulas para gas. Y el diámetro de la cuerda exterior de la válvula es 19,1 milímetros. Tenemos el pictael o pictel, que se le llama el tramo de espiral rizo de tubo cobre flexible, que tiene en sus extremos los medios necesarios para conectarse un extremo a nuestra válvula de servicio y el otro lado a nuestro regulador. Esta llave de paso tiene forma de cierre manual con los que se instalan antes de cada uno de los aparatos de consumo para el control del servicio en forma individual y nos sirve para tener un control del cierre o abrir el paso del gas en caso de fugas o para reparaciones. Las válvulas de servicio para recipientes estacionarios. La válvula de seguridad interconstruida, nuestra válvula de servicio, tiene mayor área de descarga por mayor capacidad de vaporización de los recipientes estacionarios. Se fabrica según la válvula de seguridad, la válvula de máximo llenado vienen instaladas de fábrica y abren a una presión manométrica entre 88 y 100%, que es un 14 kilogramos por centímetro cuadrado. Las válvulas de control son como las válvulas de cierre, pero para uso industrial, que nos ayudan a tener un cierre total y manual. Llaves de cuadros con orejas son aquellas que necesariamente deben ser instaladas en el tramo que alimenta a cada medidor para cortar el peso del gas por fallas en la tubería de servicio, en cualquier aparato de consumo o por falta de pago a las compañías de gas. Todas este tipo de válvulas y llaves son muy importantes para arreglar o en caso de accidentes o fugas. La línea de llenado. Bueno, la línea de llenado la encontramos en cobre rígido tipo K o superior, especial para líquido y resistente a una presión de 18 kilogramos por centímetro cuadrado. Su tendido de localización es que tiene que estar adosada por el exterior de las construcciones y ser visible en todo su recorrido. Una separación de 20 centímetros a cualquier cable que transporte electricidad o algún líquido corrosivo. La boca de la toma se localiza a una altura de 2,5 metros del suelo y a 3 metros de cualquier flama o fuente de calor. Se procura hacer el tendido por las fachadas y, de no ser posible, se hará por las paredes laterales. Será optativa el juicio de la unidad de ventilación. La eliminación de esta línea de llenado será cuando el recipiente estacionario está ubicado en un lugar cercano y de fácil acceso, y el recipiente se puede llenar con ayuda de una manguera a la intemperie, que al estar ubicado en la azotea no se ubica a más de la altura de 7 metros. Aquí tenemos los materiales para nuestra línea de llenado y la forma en que están cada uno ubicado. Ahora, sigue nuestra línea de retorno. ¿Qué es la línea de retorno? Bueno, no existe una norma que establezca que debemos instalar esta línea de retorno en nuestra instalación de forma obligatoria, por lo que queda al criterio de nuestro instalador. Su importancia es que sirve para desalojar el vapor con reducido por poder calorífico que por diferencia de densidad se acumula en la parte alta inferior de los recipientes prácticamente vacíos. Si la maniobra de llenado de la presión del vapor en el interior del recipiente estacionario es mayor que la existencia en el autotanque abastecedor, la línea de retorno ayuda a reducirlo. Ayuda a establecer un equilibrio entre las presiones de ambos recipientes. La recomendación para la eliminación de la línea es igual que cuando se trata de recipientes estacionarios de capacidad reducida, porque es más fácil llenarlos. Ahora, materiales para la línea de retorno. Aquí tenemos nuevos materiales para nuestra línea de retorno y cómo van ensamblados.
Prueba de hermeticidad. Toda instalación de gas LP debe someterse a una prueba de hermeticidad antes de ser usada. Puede ser realizada con aire, dióxido de carbono, inclusive con el mismo gas que se encuentra en nuestro tanque, pero jamás se debe de utilizar oxígeno. Algunas pruebas en tuberías para baja presión se deben realizar una primera antes de conectar aparatos de consumo a una presión de 0.5 kilogramos por centímetro cuadrado durante 10 minutos. Y la segunda prueba se hace ya con los aparatos de consumo conectados con una presión de 28 gramos por centímetro cuadrado, que es el trabajo también durante el tiempo mínimo de 10 minutos. Las recomendaciones son que una vez realizada la prueba deben purgarse todas las tuberías antes de poner en servicio y debe informarse a la Unión de Verificación del Secretario de Comercio y Fomento Industrial. Por último, las pruebas de tuberías de alta presión regulada, la prueba de hermeticidad debe ser realizada a una presión de 2 veces la presión de trabajo y durante un periodo de 24 horas. En la práctica, el valor de esta presión es de 1.5 kilogramos por centímetro cuadrado, igual por gas durante las 24 horas, para lograr que se sostenga dicha presión, considerando cambios de temperatura. Y aquí tenemos el ejemplo de la prueba. Y eso sería el último subtema del tema de instalaciones de gas LP.